Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del tema de enfermedades fatales. Habíamos mencionado en el programa anterior cómo la realidad es que todos en algún momento vamos a terminar. Aunque fuimos creados para vivir, la muerte es la intrusa indeseada. Pocas veces pensamos en la realidad de nuestra muerte y que ésta es inexorable. La palabra de Dios dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hablamos también sobre la muerte y vimos cómo la muerte está determinada para todos los hombres. Cuando aceptamos el regalo de la vida dada por Dios, también aceptamos la muerte como parte de ese gran paquete. Una de las características de la madurez espiritual es reconocer que la muerte es parte del diseño divino. Allí Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo, y ahí habla de tiempo de nacer y tiempo de morir. También en el Nuevo Testamento encontramos que está establecido para todos los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. La muerte está determinada para todos los hombres, solo que cuando de imprevisto, en una determinada edad de nuestra vida, nos encontramos con una realidad de una enfermedad incurable y fatal, entonces es como que tomamos conciencia de la brevedad de la vida. Debemos recordar que la muerte es una puerta, no termina todo allí, sino que en realidad es el principio. Nacemos con el deseo íntimo de vivir para siempre y solo por la fe en Jesucristo podemos recibir la promesa de la vida eterna. La muerte, entonces podemos decir que es una puerta. Y debemos recordar que nuestra vida, si somos cristianos, está escondida en Cristo. Cada día vivimos como si estuviésemos muertos. Es decir, Gálatas 2:20 habla, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como cristianos, cuando aceptamos que la muerte es inminente, cada día se hace más significativo. Al valorar las pequeñas cosas de la vida que anteriormente considerábamos normales, vamos a experimentar más alegría de vivir. Pero esto no invalida que el shock tremendo de una noticia así produce un cambio total en nuestra vida. Y es allí donde empiezan distintas etapas de la aflicción. En primer lugar está la etapa del impacto. Habíamos visto cómo allí hay una negación, hay terror, hay confusión, hay enojo. La persona dice, quiero huir, quiero escapar, estoy enojada contra Dios y contra toda la situación. ¿Cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Tengo mucho miedo de morir. ¿Qué hago? Ojalá pudiera permanecer hasta que mis hijos crezcan. Todas estas cosas, en esta primera etapa de la aflicción, el impacto, es donde la persona vive con intensidad esta realidad. Después está la etapa del desgarramiento, es decir, ese desmoronamiento emocional. Todos esos sueños acariciados para construir la vida quedan destrozados en un momento. Y es allí donde entra esa negación, el deseo de negociar con Dios, la depresión, pero lamentablemente muchas personas nunca pasan de esta frontera emocional y se niegan a aceptar la realidad. Vimos también cómo no solo está la etapa del impacto, del desgarramiento, sino también vimos
la tercera etapa, una etapa muy importante como es la etapa de la aceptación. Allí es donde se busca seguridad y se gana terreno en el campo de batalla emocional de la aceptación. Cuando estamos dispuestos a confiar en el amor de Dios, aprendemos a depender de su gracia para vivir día a día. Y como decía el escritor bíblico, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y entonces surge una nueva libertad desde adentro, la libertad de vivir o morir bajo la cubierta de las alas del Omnipotente. Fíjese qué hermosa expresión del salmista en el Salmo 61:4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y termina, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Allí, en esta etapa de la aceptación, encontramos paz, crecimiento, libertad. La situación no cambia, pero sí cambia la forma en la cual la persona lo enfrenta. Y en todo esto es tan importante la respuesta de amor que tenga la familia, los seres queridos, estando cerca del corazón de aquel que sufre una enfermedad terminal. Mire, muchas veces se ha expresado, no digas por qué, sino para qué. Y la realidad es que aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo allí en Getsemaní, dijo, ¿por qué me has desamparado? No está mal hacer esa pregunta, el por qué, aunque muchas veces no vamos a encontrar una respuesta. Podemos mirar algunos atisbos y quizás la causa del pecado, el mismo accionar de Satanás, aún el crecimiento espiritual a través del propósito de Dios y aún la gloria de Dios, sea en la enfermedad o en la sanidad. Pero decíamos de que muchas veces el brazo soberano de Dios nos deja sin entender por qué las cosas suceden de esta manera. Cuando la vida es amenazada, las emociones luchan en el campo de batalla de la mente. Si se permite que la amargura controle los pensamientos, seguirá batallando contra el plan de Dios para su vida. Y esto va a generar una creencia falsa en uno que dice, Dios es injusto, ¿por qué no puedo llegar a la edad adulta? Cuando la forma de pensar correcta sería, mi vida no me pertenece, puesto que pertenezco a Dios, puedo descansar confiadamente en que Él actuará con toda justicia y amor hacia mi persona, tanto en mi vida como en la hora de mi muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso le invito a tener en su memoria un versículo tan importante como es el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Esto no le trae esperanza? A propósito, considerando este tema de la esperanza, le invito a mirar lo que dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire qué cosas interesantes que dice este versículo. El exterior, este cuerpo, se va desgastando, pero el interior debe ir renovándose de día en día. Habla de que esta leve tribulación, observe y lea el versículo 17, esta leve tribulación es momentánea, pero luego sabemos que produce un excelente y eterno peso de gloria. Por eso no pierda la esperanza, no mire las cosas que se ven, sino las que no se ven. Recuerde lo que dice la Escritura también, y esto nos anima a no perder la esperanza. Nuestra morada terrestre será deshecha, pero en Dios tenemos una casa no hecha de manos, y aunque anhelemos el cuerpo que se ha perdido, pronto lo mortal será absorbido por la vida. El Espíritu Santo testifica claramente que Dios nos hizo para esto mismo. No pierda la esperanza. Ahora, en medio de todo lo que estamos hablando, me gustaría mencionar de cara a la eternidad dos realidades que nos presenta la Escritura: la realidad del cielo y la realidad del infierno. Sin importar cuán desesperadamente se aferre a la vida, esta vida terrenal nunca satisface el anhelo de eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Fuimos creados para disfrutar en el cielo de un compañerismo interminable con Dios y sus hijos. Sí, el cielo es un lugar verdadero lleno de belleza que la Biblia llama la ciudad celestial, un lugar perfecto donde todos los creyentes adorarán a Dios para siempre. Allí en Apocalipsis 21:11 dice la Escritura, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, el fulgor del cielo. Dice que era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mire, el cielo no es el final de toda la existencia. No es un estado de felicidad inconsciente tampoco, no es tampoco la unión con alguna fuerza espiritual o el destino final de todos, o un mito para hacernos sentir mejor. No, y 1000 veces no. El cielo es el lugar donde Dios vive. El cielo es un lugar donde no habrá hambre ni sed, el lugar donde no habrá llanto ni dolor. Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y además dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo es un lugar donde no habrá más lágrimas ni muerte. Es el lugar donde no hay inmundicia ni maldad. Ese es el cielo, la misma presencia de Dios, un lugar hermoso. Pero también la Biblia presenta la realidad del infierno. Usted sabía que Satanás es el maestro que engaña, que trata de convencer a las personas de que no existe el castigo eterno. Muchos creen que un Dios amoroso no pudo haber creado un lugar tan horrible como el infierno, mucho menos sentenciar a alguien a que pase la eternidad en él. La verdad es que Dios no manda a nadie allí. Por su incredulidad la gente decide su propio destino. Dice Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por supuesto que Dios es amor, pero también es un Dios santo, un Dios que se enoja, se aira, porque su justicia la demanda. Su carácter no permite que un corazón que está endurecido quede sin castigo. Dios creó el cielo como la morada de su pueblo, pero también creó el infierno, un lugar real para Satanás y sus ángeles rebeldes. Después del juicio, el infierno es el destino final de los que rechazan al Redentor, y esto es una realidad. Es importante entender de cara a la eternidad la hermosura del cielo, pero también la realidad del infierno. Mire, el infierno no es el final de toda la existencia, no es una separación inconsciente de Dios, no es la reencarnación a un ser inferior. El infierno no es el dolor y la tristeza que se experimentan separados de Dios, no es un mito para meternos miedo. En cambio, el infierno es un lugar de llanto y tormento, dice la Escritura, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de ira y enojo, de fuego eterno, es un lugar de encierro y separación consciente de Dios, es un lugar de condenación y castigo. Todo esto es importante entender de cara a la eternidad. Quizás usted ya está ganando su batalla emocional. Pero ¿qué sucede con la de su familia? La mejor forma de superar la preocupación que siente su familia es poner en orden su casa. Se pueden tomar muchas decisiones para aligerar la carga de sus seres queridos. ¿Se acuerda lo que dice Segunda de Reyes 20:1? Allí en los días de Ezequías, cuando éste cayó enfermo, y entonces Dios le dice a Isaías, el profeta, ve y dile a Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, teniendo en cuenta esto, la enfermedad fatal, la enfermedad terminal, teniendo un corazón correcto y habiendo asumido la realidad, teniendo descanso interior porque Cristo vive en su corazón y ha solucionado el problema de la eternidad, hay cosas importantes a tener en cuenta. Es importante que usted pueda hacer su testamento, hacer una lista de las cosas específicas que quiere dejar a su familia, pensar en un legado para su iglesia o aún otros ministerios, pedir a Dios sabiduría para saber si debe donar sus órganos,
considerar si debe hacer un testamento estableciendo su deseo acerca del tratamiento médico que desea recibir. Pero además es importante que usted especifique sus deseos. Elija quizás la persona que va a dirigir el servicio funeral, seleccione sus poemas, su música, sus pasajes favoritos, nombre a las organizaciones que quiere que reciban recuerdos, diga dónde quiere que se realice el funeral. Bueno, todos estos deseos deben estar bien especificados. Además de eso, es importante decidir a quién va a dar un poder general. También es necesario que reúna sus documentos importantes en un solo lugar: los seguros, las inversiones, la llave de la caja fuerte, que otorgue custodia legal sobre sus dependientes, que escriba los nombres de quienes deben ser informados, ya sea los abogados, la familia, los amigos. Todos estos son asuntos importantes a arreglar. El hecho de comunicar sus decisiones a sus dependientes también. Primera de Crónicas 28, allí habla cómo David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. También es importante que deje un legado de amor, que comparta su fe con otras personas en este tiempo, que comunique amor, aprecio y lo que siempre quiso decir a sus seres amados, que registre sus pensamientos en un diario o en un CD dirigidos a sus seres queridos, que escriba, que telefonee, que visite a viejos amigos, y aun que restaure las relaciones rotas y pida perdón sinceramente si hubiera algún encono, algún enojo con alguien. Poco antes de morir, el apóstol Pablo dijo a su amado hijo en la fe: «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo». Deje un legado de amor, esto es muy importante, pero aún también reconozca sus temores naturales, el miedo a morir, el miedo al dolor, a la soledad, a perder el control, el miedo a dejar a aquellos que más ama. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Confíe en Dios. El Señor tiene un propósito para todo lo que sucede en su vida. Dios nunca permite nada que no podamos soportar emocionalmente. Dios promete un resultado positivo para todas las cosas que nos suceden. Recuerde Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios permanece a nuestro lado aunque nosotros lo desechemos, nos enojemos. Él está siempre allí, Él está a nuestro lado. Por eso es importante que someta su corazón a Dios, rinda su voluntad a la de Dios y haga las paces con Él. Decida reflejar el Espíritu de Cristo. Permita que Cristo viva en su corazón. Efesios 3:16 dice, pido en oración que conforme a sus riquezas en gloria os fortalezca con todo poder. Responda a sus circunstancias con el poder del Señor. Aprópiese de la promesa de esperanza divina para el futuro. En definitiva, someta su corazón a Dios. Ahora quiero mencionar unas palabras hacia las personas que pueden estar cerca de un ser desahuciado, de una persona que está enfrentando una enfermedad terminal. Es importante que usted pueda llevarlo a los pies de Cristo. Si usted, que puede ser un amigo de la persona que está en esta situación, Dios es quien prepara el corazón, pero todos estamos llamados a compartir amorosamente con la persona lo que significa confiar en Cristo como Salvador. Los que se encuentran más cerca de la muerte a menudo son los que están más dispuestos a escuchar acerca de las cosas espirituales. Esa es la oportunidad para que usted sea lo que Dios llama un ministro de la reconciliación, la persona encargada de explicar a otros que Jesucristo es el medio para reconciliarnos con Dios el Padre.
Dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por tanto, empiece pidiendo que Dios bendiga el tiempo que va a pasar con la persona que está enferma. Salmos 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Por eso, dependa del Señor, clame a Dios por ese tiempo que va a hablar con el enfermo, pero también procure estar a solas con él, para que no haya interrupciones, para que pueda hablar con claridad. Necesita un tiempo a solas con la persona. Hable directamente del juicio y de la vida eterna. Pregúntele, ¿está listo para ir a Dios en caso de que Él lo llamara el día de hoy? Si muriera hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Recuerde lo que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por tanto, comparte el problema del pecado usando palabras lo más sencillo posible. Al igual que una oveja descarriada, toda persona ha errado el blanco de la santa voluntad de Dios. Deliberadamente escogimos hacer lo que sabíamos era incorrecto. Dios llama pecado a nuestras malas actitudes y acciones. Comparta este problema del pecado. Comparta lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Especifique cuáles son las consecuencias del pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Todos merecemos un pago, un salario por nuestro trabajo. Ese pago es el salario que nos merecemos. Dios dice que debido a nuestro pecado, a ese pecado deliberado, merecemos la muerte, que significa la separación eterna de Dios. Háblele del problema del pecado, de las consecuencias del pecado, pero también que Dios da solución al pecado. Dígale, si alguien estuviera dispuesto a cambiar su cuerpo saludable por el de usted que está enfermo, ¿qué sucedería? Esa persona moriría y usted viviría. Bueno, Jesucristo hizo exactamente eso por usted. Él tomó el castigo del pecado que usted merecía y murió en su lugar para que usted pueda vivir con Dios para siempre. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señálele que Cristo es el único medio para ser salvo. Supongamos que se enfermara en Rusia y necesitara desesperadamente una medicina que no puede comprar con el dinero que usted tiene. De pronto escucha que alguien ha ofrecido regalársela. No se trata de una aspirina o de un jarabe para la tos, sino de la única medicina que puede salvarlo, un antibiótico especial. Bueno, así es la salvación. Usted necesita aceptar esa medicina. Además, debe tener suficiente fe como para recibirla y aplicarla a su vida. Dios dice que su salvación está basada únicamente en la fe en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, todo esto puede hacer usted, que tiene compasión y que es amigo y ama a una persona que está con una enfermedad terminal. Puede ser que ese sea el momento oportuno para que usted le sugiera que haga una oración y que diga a la persona, yo necesito de Jesucristo, necesito que Él viva en mi corazón. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso invite a la persona a decirle, Dios mío, acepto que he vivido egoístamente. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Reconozco que necesito desesperadamente de un Salvador. No por esta enfermedad física, sino por la enfermedad espiritual que me separa de ti. Por eso le pido a Jesucristo que venga a morar en mi vida, que tome el control de ella y que me conceda tener paz eterna y compañerismo contigo. Esto es lo mejor que puede ofrecer a una persona que está enfrentando una situación así. Entonces, terminando en esta oportunidad, si usted está viviendo la angustia de una enfermedad terminal, revise su situación delante de Dios. Si no tiene a Cristo, invítelo. Es la decisión más importante, que Él sea su Salvador. Y si usted ya es un hijo de Dios,
derrame su corazón, sus lágrimas delante de Él. Y aunque en su soberanía no entienda el porqué, sin embargo, aprenda a vivir cada día como parte de la bendición que Dios le da. No importa la cantidad de días que uno viva sobre esta tierra, sino el vivirlo dentro de la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.